Comenzamos el 2026 con una historia muy particular. Es una historia de dobles agentes, de espías, de sudafricanos, de nazis. Es una historia que sería digna de un cómic. Y de cierta forma así fue. Incluso terminó siendo película. Aunque fue muy modificada, hasta el punto de convertirse en un buen entretenimiento cinematográfico. Pero algo muy alejado de la historia real. Si hace algunos años, en plena pandemia, fuiste al cine a ver The Kingsman, El Origen, seguramente te habrá fascinado la figura del pastor, el villano de la película, interpretado por el actor Matthew Good, quien en esa película interpreta a un oficial escocés, el Capitán Morton, que en realidad resulta ser el jefe de una red de espías y saboteadores cuyo único objetivo es destruir el Imperio Británico. Sin embargo, nunca existió ningún Capitán Morton. Los escenarios de la película, la muerte de Lord Kitchener, que además está bien representada en la película, y también algunas obsesiones del propio pastor, así como su pasado en la Guerra de los Bóeres. Lleva a un personaje histórico que realmente existió. Un hombre que durante muchos años representó para los servicios secretos ingleses y estadounidenses una especie, no de prímula roja, sino de prímula negra, o mejor dicho, una pantera negra. Pantera Negra era su nombre en clave. Hoy les cuento la historia, tan aventurera y tan increíble, que parece fruto de la fantasía de Fritz Joubert Duquesne, la Pantera Negra, el nazi sudafricano, el hombre que organizó una y otra vez operaciones capaces de poner en crisis tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos, hasta su captura definitiva, al desmantelamiento de su organización. Una historia digna de un cómic, se decía la de Fritz Joubert Duquesne, nacido en East London, en el sureste de la Colonia del Cabo, el 21 de septiembre de 1877. Nacido en una familia africana de origen hugonote, un exponente de la comunidad Boer, descendiente de los colonos franceses y holandeses que se establecieron en Sudáfrica en los años 70. Aquí están los antecedentes. El contexto en el que creció el joven Duquesne estaba marcado por dos tensiones fundamentales. La expansión colonial británica, cada vez más agresiva hacia los estados Boer, y el arraigo de una identidad nacional africana basada en el idioma, la religión calvinista y la vida rural. El problema en la vida de Duquesne es que es difícil lograr verificar todas las fuentes. Él mismo hizo declaraciones a veces surrealistas, a veces difíciles de comprobar. Así que tomen con cautela todo lo que hemos logrado reunir. Sobre su vida, Duquesne declara que su infancia estuvo marcada por mudanzas constantes debido a la profesión de ganaderos de sus padres, pero también por las temporadas de caza. El joven Duquesne aprendió rápidamente a manejar armas de fuego y a leer las huellas de los animales en la maleza. Según su biografía, fueron su padre y su tío quienes le enseñaron, pero esas habilidades serían aún más útiles en su carrera. Su educación formal fue fragmentaria, pero la informal fue extremadamente rica. Lenguas, tradiciones tribales, habilidades prácticas y una temprana conciencia del conflicto que agitaba su región natal. El joven Fritz creció con un fuerte sentido de pertenencia a la causa de los pobres. Vio el ascenso de figuras como Paul Kruger, el político símbolo de los afrikáneres, o de los generales Botha y de Bete, símbolos de la resistencia. Al mismo tiempo, el joven Duquesne también fue testigo del avance británico y de los cambios trascendentales dentro de la administración colonial, así como del estallido de la Segunda Guerra. La Guerra Boer, de 1899 a 1902, representó para Fritz Duquesne la entrada en la historia. Formado como explorador y como francotirador, de inmediato mostró un instinto táctico fuera de lo común en la guerrilla Boer. Una táctica de batalla basada en la velocidad, el conocimiento del territorio y un uso perfecto del caballo. Se adaptaba perfectamente a su naturaleza. Después de todo, había aprendido a montar a caballo antes de cumplir los 14 años. Duquesne participó, siempre según sus declaraciones, que en parte están confirmadas, pero en parte aún buscan datos fácticos, en varias acciones de hostigamiento. Hoy las llamaríamos acciones de comando o de guerrilla. El corte de las líneas telegráficas, incursiones nocturnas dentro de los campos atrincherados ingleses, sabotajes a las líneas de suministro logístico, sabotajes. Duquesne también experimentó nuevas tácticas, como el camuflaje, puso a prueba su propia resistencia física y demostró ser extremadamente preciso en el tiro de francotirador. Todo esto lo convirtió en un combatiente especialmente temido,
pero no en un combatiente destinado a permanecer eternamente en libertad. Porque los ingleses reconocieron sus habilidades y lo arrestaron. Trasladado primero a un campo de prisioneros en Sudáfrica, luego al infame complejo carcelario de las Bermudas, aquí es clasificado como prisionero altamente peligroso. Según algunas de sus versiones, presenció la muerte de su madre, quien fue deportada, maltratada y murió de hambre y enfermedad. Este episodio no está verificado. Podría haber sido una reinterpretación, una reescritura del propio Duchesne, pero es algo que sin duda contribuyó al nacimiento de su odio visceral hacia el Reino Unido. Lo que vimos en la película como el pastor habría nacido ahí, en las Bermudas. Bermudas de donde Duchesne logró escapar. A pesar de que sobre este hecho también hay testimonios contradictorios de manera, digamos, rocambolesca. Aprovechando una noche de tormenta o una distracción de los guardias, Duchesne escapó de la isla de las Bermudas y llegó a Sudamérica. A partir de este momento, desde su fuga de la cárcel, su vida tomó una dirección casi irreversible. La de un hombre sin patria, siempre perseguido, destinado a reconstruirse la identidad continuamente y con una misión precisa: destruir el Reino Unido. Después de la guerra, el excombatiente boero encontró refugio en Brasil, en Argentina y en varios territorios del África Occidental portuguesa. Se enfocó en la caza mayor y expediciones geográficas. Además, colaboró con periódicos y revistas especializadas. Escribía sobre la fauna y paisajes exóticos. Hay que decir que la obra de narrador de Duchesne fue esencialmente apreciada porque lograba transformar incluso episodios individuales, bastante banales, en relatos apasionantes que capturaban al lector. Pero también aquí siempre hay que analizar cuál es la verdad y cuál es la ficción. ¿Cuánto de lo que contaba Duchesne era verdadero, real, sucedido? ¿Y cuánto era fruto de su gran inventiva? Su papel de guía y cazador profesional le garantizó el acceso a los círculos diplomáticos, hombres de negocios y funcionarios coloniales. Es muy probable que él mismo, en los años inmediatamente anteriores a la Gran Guerra, Duchesne haya comenzado a colaborar sistemáticamente con la inteligencia alemana. Hablaba perfectamente afrikaans, inglés, alemán, francés e incluso portugués, que había aprendido en la actual Angola. Conocía rutas navales, puntos de abastecimiento y operaciones mineras británicas. El perfil perfecto para ser un agente de campo. Con el tiempo, Duchesne aprendió varios idiomas y a disfrazarse de aristócrata británico, explorador sudamericano, oficial ruso y médico portuario. Una versatilidad increíble, la capacidad cada vez de adaptarse a vivir nuevas vidas. Pero llegamos al verano de 1914, cuando estalla la Gran Guerra. La Gran Guerra no solo ocurre en Europa, también afecta a las colonias. En Sudáfrica, Duchesne encuentra la oportunidad de servir a Berlín. Hay que decirlo, en su vida aventurera no se sabe qué es verdad, reconstruido o inventado. También había logrado infiltrarse en Estados Unidos, que en ese entonces eran neutrales, pero ya fundamentales como plataforma logística. En la Gran Guerra, realizó operaciones de sabotaje, sobre todo contra barcos mercantes aliados. Su cobertura preferida era la de periodista o corresponsal de guerra, a veces la de hombre de deportes o cazador profesional. Según los periódicos estadounidenses, Duchesne habría sido responsable del hundimiento de barcos mediante cargas explosivas colocadas con muestras comerciales, con la excusa de envíos dentro del tráfico comercial hacia las potencias de la Entente. Pero hay un episodio que cambia la vida de Duchesne, a medio camino entre la historia y la leyenda, y que también se narra en la película. Es el hundimiento. El 5 de junio de 1916 en las Orcadas, el His Majesty's Ship Hampshire, un crucero británico a bordo del cual estaba un viejo enemigo de Duchesne, Lord Kitchener, ya vencedor de la guerra. Boera, uno de los políticos y militares más influyentes dentro del imperio. La explosión y el hundimiento del Hampshire siempre se ha atribuido a una mina o a un torpedo de un U-boat alemán. Duchesne ha declarado en varias ocasiones que proporcionó a los alemanes la ruta exacta del barco, afirmando incluso que orquestó personalmente la operación. No hay pruebas concluyentes, según los historiadores, para respaldar esta versión, pero su presencia en esa época en los mares del norte y sus contactos con comandantes de la Marina Imperial Alemana hacen que este asunto sea sumamente plausible, al menos desde un punto de vista de inteligencia. También hay que añadir el hecho de que la Alemania Imperial premió a Duchesne con un reconocimiento oficial por actividades de alto valor militar.
Y esto refuerza aún más la leyenda negra de Duchesne. Después de 1916, Duchesne se instala en Estados Unidos, forja su identidad más duradera como conferencista y experto en temas africanos, mientras realiza varias actividades ilegales. En 1917, es arrestado acusado de hundir su embarcación para fraude de seguros y por contactos sospechosos con el consulado alemán. El episodio que más impresiona a las autoridades estadounidenses es su fuga de la cárcel, la segunda después de la de las Bermudas. Esta vez, lima los barrotes de la celda usando herramientas improvisadas, desapareciendo luego sin dejar rastro. Estas fugas suyas contribuyen a la construcción de una imagen casi teatral. Un hombre de 1000 vidas, un transformista, un cambiaformas, un hombre capaz de escabullirse, de disolverse en la nada. En los años 20 y 30, terminada la Gran Guerra, Duchesne se mueve entre Nueva York, Washington y algunas capitales sudamericanas. Trabaja como conferencista, una vez más en los clubes de viajeros, los círculos académicos, incluso en las universidades. Su actividad es la de promover la fauna africana, hablar de caza, de política colonial. Pero dentro de esas conferencias, cada vez que se tocaba el tema prohibido del Reino Unido, Duchesne decía una sola cosa: que los ingleses eran la mayor amenaza para África. Durante este periodo, Duchesne fortalece sus lazos con círculos filonazis en Estados Unidos. Existe, por ejemplo, una organización, el German American Bond. Dentro de esta organización, Duchesne, nombre en clave Bond Black Panther, Pantera Negra, se convierte en un colaborador intermitente, pero confiable de los servicios secretos alemanes, que ven en él no solo a un agente, sino también a un reclutador, un hombre dotado de un carisma notable, capaz de liderar una organización bajo su mando. Y eso es precisamente lo que hace Duchesne. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Fritz Duchesne organiza lo que se conocerá como el Anillo de Espías Duchesne, el Duchesne Spy Ring, organización activa entre 1939 y 1941, con 33 agentes que informan sobre movimientos de barcos estadounidenses, investigaciones científicas y producción bélica. Pero es una red que no puede ser impenetrable. Uno de los agentes en la red, William G. Sebald, traiciona a Duchesne. En 1940, después de un año de actividad, detenido por el FBI por un asunto menor, Sebald decide colaborar, convertirse en un agente doble y contribuir a la captura de todo el grupo mediante grabaciones, fotografías y transcripciones de radio. Sebald entrega al FBI las pruebas de la actividad de Duchesne y sus hombres. El 28 de junio de 1941, el FBI realiza uno de los arrestos coordinados más grandes de su historia. Duchesne es arrestado y encarcelado. Las pruebas en su contra son contundentes. El juicio, que se celebra en 1942, cuando Estados Unidos ya está en guerra con Alemania, recibe una condena de 18 años por espionaje y otros 2 años por violar la ley de registro de agentes extranjeros. Desde ese momento, la leyenda negra de Fritz Duchesne termina. Duchesne ya es un hombre mayor cuando es arrestado. Ya tiene 65 años. Cuando entra en la cárcel, su salud, que ya no era perfecta, empieza a empeorar. Sufre de problemas cardíacos, de dolores crónicos, de deterioro de las funciones motoras. En 1954, después de 12 años en prisión, la Administración Judicial de los Estados Unidos decide liberar a Fritz Joubert Duchesne por motivos médicos y lo envía a un instituto de cuidados en Nueva York, donde la Pantera Negra muere, el 24 de mayo de 1956. A pesar de este final anónimo y silencioso, la figura de Duchesne sigue atrayendo interés, a veces morboso, incluso en los años siguientes. Documentales, novelas, ensayos y cómics suelen narrar la historia de un héroe maldito, un criminal, un aventurero romántico o un espía sin escrúpulos. ¿Pero por qué todo esto? Los historiadores, que han intentado analizar la figura de Duchesne con mucho esfuerzo, porque, como decíamos, los elementos documentales de apoyo no siempre son suficientes. De todos modos, han estado de acuerdo en algunos puntos clave. Primero, Duchesne fue un verdadero agente alemán, activo en ambas guerras mundiales y muy peligroso según Duchesne. Gozaba de un carisma excepcional, una cualidad que, unida a su poliglotismo y también a su capacidad de narrar e inventar, lo hacía aún más peligroso. Tercero, Duchesne llevó a cabo operaciones de espionaje reales,
aunque algunas de sus afirmaciones, como la del hundimiento del Olaish en Mansheimshire, son bastante difíciles de verificar. Está comprobado no solo que fue el organizador y jefe del anillo de espías, sino también que llevó a cabo varias operaciones encubiertas de espionaje. El aspecto más complejo de Duchesne es distinguir al Duchesne real del Duchesne que él mismo cuenta. Muchas biografías han sido influenciadas por su tendencia a construir una narrativa grandiosa de su vida. Una narrativa en la que la realidad y la invención se entrelazan, se mezclan y se confunden. Fritz Joubert Duchesne es uno de los casos más singulares en la historia del espionaje del siglo XX. No solo por las acciones en sí, sino por la manera en que vivió el papel de espía, casi como si fuera la continuación natural de su experiencia. Como combatiente bóer, guerrillero y aventurero, Duchesne encarnó la delgada línea entre idealismo y oportunismo, entre patriotismo y traición, entre heroísmo y criminalidad. Es un personaje suspendido entre varios mundos. El del siglo XIX de los exploradores, de la carrera colonial, de la Belle Époque y el mundo moderno, de los servicios secretos, de las conspiraciones, de los espías, de los saboteadores, de las operaciones sucias. Su nombre, incluso hoy en día, evoca una mezcla de fascinación e inquietud. Y quizás por eso los guionistas de The Kingsman, la precuela de una serie cinematográfica dedicada a la agencia Spiegel, decidieron aprovechar al máximo ese trasfondo, verdadero, verosímil o inventado de Fritz Duchesne, para crear al pastor, ese terrible jefe de otra agencia de espionaje, decidida a vengarse de Lord Kitchener, el masacrador de los bóeres. Y también en general de Gran Bretaña. Si han visto la película, saben de qué hablo. Si no la han visto, véanla, es divertida. Desde ciertos puntos de vista, reconstruye y reinterpreta la historia con otros ojos, desde otras perspectivas. En algunos casos, claro, es un cómic, inventa cosas, pero la figura del pastor es muy comparable a la de Duchesne. Claro, Duchesne nunca tuvo relación con Rasputin, no tuvo relación con Anusen, no tuvo relación con Mata Hari o con Gavrilo Princip, pero Duchesne, su vida real, verosímil, inverosímil, inventada o terriblemente real, sigue representando hoy en día a un personaje fascinante por ese atractivo siniestro del mal, capaz de vestirse cada vez con un traje diferente, con un nombre distinto, apareciendo en varias latitudes, pero con misiones precisas y con la voluntad de destruir aquello que es un enemigo identificado, en el caso de Duchesne, el Imperio Británico y sus aliados.